A mí me gusta filosofar al principio y al final, y suelo usar mucho esto porque a mí me ha servido mucho. Llegó un artículo cuando yo tenía 28 años a mis manos, un artículo que se llamaba La corrupción de la verdad y que enseñaba esto. El autor es José Ramón Ayllón, no se me olvidará en la vida porque llevo hablando de esto pues 20 años. Los contenidos del pensamiento son tres: dudas, opiniones y certezas, de acuerdo a la relación que tengan con la verdad, o de lo que tú piensas que es verdad, que eso es un tema del que estaríamos aquí, no una horita, sino años hablando. Las dudas son aquellas como, yo qué sé, ¿cuántos planetas tiene el universo? Yo qué sé, dicen que el universo es infinito. Bueno, pues sí o no, y si no, ¿qué hay después de los límites? Eso es una duda. Opiniones son aquellos contenidos que te permiten mojarte un poquito más. Pues mira, yo me voy a comprar un coche marca tal porque yo creo que es el mejor. Tu vecino se compra otro porque él cree que el mejor es otro. Pero tú tienes una opinión y puede o no ser cierta, pero es tu opinión y tú la haces tuya. Porque tenemos que vivir una vida y hay que llevar cosas subjetivas de todas maneras. Entonces hay cosas que se quedan en el campo de la duda, pero hay otras que las bajas al de la opinión y esas son más trabajables. Y las certezas o verdades son tan obvias que casi que no merece la pena hablar de ellas. Es decir, ahora mismo opinar que estamos en una charla en Madrid, Corazón de María 80, Escuela de Salud Integrativa, hombre, no, para nosotros no es una opinión, estamos aquí, con lo cual ni siquiera hay que mencionarlo porque lo estamos viviendo. Perdón. En gran medida el conocimiento es voluntario, porque el ser humano tiene esa capacidad de decir, esto me lo creo y esto no. ¿Cuántas cosas de las que hay en nuestra mente a día de hoy las hemos podido confirmar de manera directa? Yo no he visto una mitocondria en mi vida, yo no he visto una molécula de magnesio en mi vida, desde el punto de vista del microscopio. Sin embargo, puedo dar una charla hablando de las mitocondrias, del papel de las mitocondrias, del magnesio y un larguísimo etcétera. Nunca he estado en China, pero gracias a gente que ha ido a China, gracias a fotos y gracias a internet, podría montar una charla hablando de China, pero nunca he confirmado la presencia de China. Si a mí se me ocurre decir, yo no creo que China exista, soy libre y lo puedo hacer, pero me estaré generando una barrera que va a hacer que yo no pueda tener un conocimiento similar al que una persona que sí ha estado en China o que cree que China existe va a tener. ¿De dónde se pasa? Para pasar es aquí. Eso, ya está. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué depende que nosotros podamos elevar al nivel de certeza algo que no hemos confirmado con nuestros propios ojos? De la fiabilidad que tenga el testigo que nos cuenta la historia. Es decir, si yo creo en una persona que me está contando su experiencia de China, pues puedo hacer mía la experiencia que él tuvo sin que yo tenga que ir directamente a China. ¿Qué es la longitud? La longitud es un sistema de medidas por el que nosotros le damos a algo material pues una característica. Este hombre mide 1,80, a aquel tal, de aquí a Majadahonda hay tantos kilómetros. Son unidades de medida, centímetros, metros, kilómetros. ¿Qué es el peso? Otra característica de las cosas materiales. Yo peso 90 kilos, mi coche pesa 1 tonelada, un elefante pesa 3 toneladas. ¿El peso existe? Hombre, no sé si el peso existe, pero el peso es algo que caracteriza algo. La velocidad es longitud sobre tiempo, 20 kilómetros por hora. Es otro sistema de medidas que caracteriza algo, el desplazamiento. El tiempo existe, igual que la longitud, que el peso y que la velocidad. El tiempo existe y es el tiempo el que nos envejece. ¿Eso es verdad? ¿Eso es una opinión? ¿O eso es una duda? El hecho de que la Tierra dé una vuelta alrededor del Sol, que tarde un año,
eso a mí me afecta de manera que yo me voy avejentando. ¿Eso es así? El tiempo no perdona, eso es cierto. Yo creo que no es del todo cierto, porque se sabe que lo que realmente pasa es oxidación, estrés oxidativo. Hay algunas diapositivas que yo no quiero traducir porque me encanta cómo están en inglés y vaya, en el método científico tenemos que aprender a manejarnos con el inglés, que es el idioma internacional. Es la oxidación lo que nos envejece. Y aquí hay un montón de estresantes que fomentan esa oxidación y que puede hacer que nos parezcamos más viejos. Por eso hay una cosa que se llama edad biológica. La edad cronológica es la que está en tu pasaporte. Tú tienes 63 años, pero la edad biológica es que te dicen, oye, pero qué bien te conservas. Para los 63 años que tienes, pareces de 55. Sin embargo, si tienes 63 años y fumas y has tenido una enfermedad muy severa y has estado expuesto a muchos prooxidantes, a ti te van a decir, no te lo van a decir a la cara, pero luego lo comentarán. Este tiene 63 años, pero parece de 80. Hay que ver lo cascado que está. Eso quiere decir que no es el tiempo. Si fuese solamente el tiempo, pues todos a los 40 pareceríamos de 40, de 50 y de 60. A la hora de llevar esto a la práctica clínica, porque para mí es clave a la hora de ejercer la medicina integrativa con mis pacientes, que es el fin último de todos mis estudios, yo he utilizado este símil, que es muy elocuente. Todos hemos estado alguna vez en una cocina y hemos partido un limón y hemos partido una manzana. La manzana tiene muchas propiedades nutricionales, pero dentro de esas propiedades no está la capacidad antioxidante. O sea, la manzana no tiene antioxidantes. El limón sí, el limón es rico en vitamina C, que es uno de los más potentes antioxidantes de la naturaleza. El concepto antioxidante quiere decir que evita la oxidación. La oxidación es el proceso que mencionaba antes de paso muy rápidamente, que se produce por unos agentes que conocemos como radicales libres. La falta de equilibrio entre la producción de radicales libres y su control hace que un organismo se oxide más o menos rápidamente. Pues un antioxidante es aquel agente encargado de bloquear esos radicales libres que andan como locos, de manera que tu proceso de envejecimiento para. La manzana, a la media hora de estar expuesta al aire, se oxida. Eso lo sabemos. De hecho, cuando la visita a la que le habías puesto manzana de postre se retrasa un poquito, tienes la manzana ya pelada y para que no se ponga muy así, pues le echas unas gotitas de limón. La naturaleza sí ayuda. El limón, tú lo pones ahí, usas medio limón hoy y el otro medio limón lo puedes usar al día siguiente. No se oxida. Un poquito, pero no se oxida como la manzana. Si tú dejas la manzana para el día siguiente, ya mira, la tiras porque es que realmente no hay quien se la coma. Tú puedes elegir ser un paciente manzana o un paciente limón, dependiendo mucho del estilo de vida que eliges. Hay una carga genética. Qué duda cabe que todos traemos una carga genética que también poco a poco hay que empezar a darle la vuelta. Si seguís un poco a Bruce Lipton, que está hablando de la epigenética, dice, pues resulta que no somos víctimas de los genes de nuestros padres, sino que vamos modificando la genética, con lo cual eso va a ser una revolución aún mayor de la que estamos viviendo con el mundillo integrativo. Si tú fumas, si tú no haces deporte, si tú estás estresado, si tú crees que tú controlas tu vida, si la vida es una especie de vértigo constante por el estrés, estás liberando cortisol 36 horas al día, pues claro, llegas a los 40 y es que eres una manzana. Entonces ya puedes tener una enfermedad irreversible y puedes tener un montón de problemas. Si eliges ser un paciente limón con una vida antioxidante, no fumar, estar lejos de la polución, alimentarte de manera sana, tener un poquito de conocimientos de cuáles son los nutrientes de tus células, controlar el estrés, que es la epidemia del siglo XXI, pues conseguirás no evitar la muerte, porque ya sabemos que la muerte del cuerpo físico es inevitable, pero sí que la vida sea una vida plena, una vida sana, llena de cosas buenas.
¿Dónde están los antioxidantes? Básicamente la foto es muy elocuente. La naturaleza que nos da la vida nos da también, y esto es totalmente hipocrático, tus alimentos son tu medicina y tu medicina son tus alimentos. Y ya sabemos que hay que irse alejando de la carne, cuanto más prontito mejor, y alejándose de las comidas procesadas, porque eso realmente no es un alimento, realmente es un problema, una sobrecarga para el hígado y un montón de enfermedades autoinmunes detrás. Hay que aprender a pensar para poder avanzar en esto, de mantener el cuerpo físico sano. Hay que aprender a pensar en clave de célula. Hasta ahora somos muy, digamos, macro. Pensamos en clave de órganos. Un corazón latiendo, unos pulmones respirando, un hígado filtrando, unos riñones produciendo orina. Pero hay que dar un pasito más, porque realmente no son unos riñones produciendo orina, son millones de células formando un riñón, filtrando y haciendo las cosas que tienen que hacer cada célula. ¿Qué es un ojo? Un montón de células, cada una haciendo una función determinada. Eso permite que avancemos, que la cantidad de enfermedades que hoy en día se tratan o se definen como incurables puedan ser abordadas desde el origen mismo, que es la célula. Y para eso tenemos el modelo, el sistema básico de Pischinger, que en el mundo integrativo es bastante conocido, que es una célula. Una célula es un pequeño yo. A la célula, que por cierto hay espacios intercelulares, con lo cual lo que el cuerpo físico que vemos como sólido, realmente es sólido, que vémoslo a la primera diapositiva, dudas, opiniones y certezas. Esto es sólido o aparenta ser sólido, pero realmente a nivel microscópico las moléculas no se tocan. Y entre moléculas hay vacío. Una célula, por la arteriola le llega el oxígeno y por la vena pequeña sale CO2. La célula respira, igual que respiramos nosotros. ¿Qué le entra por la arteriola? Le entran proteínas para generar su estructura. Como sabéis, la proteína es la que aporta la estructura. ¿Y qué hace con la proteína? Pues sale como ácido úrico, es decir, la célula hace pipí. El pipí de la célula es el ácido úrico. ¿Y qué entra como nutrientes? Para tener energía, para poder tener la estructura y poder respirar, pues le aportamos los macro y los micronutrientes. Los macro, la grasa, los carbohidratos, y la caca de la célula se llama colesterol. Es decir, la célula hace pipí, hace caca y respira, igual que nosotros. Dependiendo de la calidad de lo que metamos aquí, de esa calidad será el colesterol. Y luego hablaremos un poquito del tema de la controversia del colesterol. Es fundamental que tengamos los filtros limpios. Los filtros de la piel, los filtros del cuerpo, que son la piel, los pulmones, el hígado, el riñón y aquí me falta el intestino. Cuando los filtros no están limpios, los desechos no salen con la alegría que deberían salir y entonces empezamos a tener lo que se conoce como un estado mórbido. La célula se llena de porquería porque no es capaz de eliminar la porquería. Y esto sabemos hoy en día que es el paso inicial para que esa célula elija uno de dos caminos: o morirse o mutar y aprender a vivir en medio de su porquería. Aprender a vivir en un medio ácido, mutando independientemente de todos los niveles biológicos de control, lo que conocemos como un tumor. Esto es clave, porque la prevención de las enfermedades degenerativas pasa por aquí, por aprender la nutrición de las células. ¿De qué se alimenta mi célula? De lo que yo me meto en la boca. Y hoy en día estamos muy lejos de ese conocimiento. ¿Para qué vale el zinc? ¿Para qué valen los aminoácidos? ¿Para qué? Solamente hablamos de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y con un cacao mental impresionante, porque hay una industria detrás de cada producto. Pero eso hay que intentar recuperarlo. Hagamos un guiño al tema de los metales pesados. Porque aparte del máster, este año tendremos un monográfico, un día en el que vamos a hablar exclusivamente de metales pesados.
que aún sigue siendo una especie de cajón desastre que tratamos como una sola cosa. No, hay que pensar en metales pesados. Pues eso en sí daría para una especialidad médica completa, porque cada metal pesado, tóxico, tiene unos comportamientos diferentes, unos cuadros clínicos diferentes, unos quelantes diferentes. Y eso, de eso hablaremos. De hecho, fue la vía por la que yo dejé la cardiología normal y me metí en el mundo integrativo. Cuando yo empecé a pensar que había unos pacientes que teniendo colesterol normal, que no eran diabéticos, que no eran hipertensos, que no estaban gordos, que no tenían historia familiar, y acababan teniendo enfermedad coronaria, se les tapaban las arterias, tenían infartos, tenían ictus. Investigando, leyendo y metiéndome en la primera diapositiva, dudas, opiniones y certezas, que yo os animo a que no tengáis miedo a la duda. El punto más cómodo no es la certeza, el punto más cómodo es la duda. Yo no sé y no tengo que saber, con lo cual estudio con mente abierta todo lo que me quieran decir. Eso es mucho más cómodo que yo tengo la verdad y la tengo que defender a rajatabla, porque la verdad es de las cosas más difíciles que hay de encontrar. Me encontré que el tabaco es un problema de metales pesados. En el tabaco no hay colesterol, en el tabaco no hay azúcar, y por qué cuando fumas se te tapan las arterias tanto que el gran fumador de 80 años acaba amputado. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene, entre otras cosas, cadmio, arsénico y berilio, que son tres de los peores metales tóxicos con los que tenemos que lidiar a día de hoy. Y se sabe, hay muchísima evidencia, que el cadmio, sobre todo, produce arteriosclerosis, la fomenta que las arterias se tapen. A partir de ahí, este fue como mi despertador. Empecé a estudiar los metales pesados y el cadmio es una pasada. En todos nuestros móviles tenemos una batería de litio y cadmio, cadmio en los ordenadores, en los coches. El cadmio está presente en nuestra vida industrial, se evapora, llueve, impregna la tierra y el cadmio está con nosotros. Es inevitable que haya cadmio en el brócoli, es inevitable. Vaya, depende de dónde sea el brócoli, por eso se fomenta el tema de los huertos, pero el cadmio está en nuestra vida diaria. ¿Qué produce el cadmio? Cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas renales, porque los metales pesados en el cuerpo humano tienen algunos tejidos de preferencia. El cadmio, por ejemplo, le encantan los huesos, los riñones y la cara ventral de la próstata. Se sabe que el cadmio puede almacenarse ahí. Cada cuerpo tiene un sistema de detoxificación determinado y cuando tú no tienes la capacidad de detoxificarte con eficacia, estos metales tienden a almacenarse más fácilmente de que si tuvieras una capacidad detox hepática, sobre todo, más ágil. Y hoy en día estamos muy agotados metabolizando el azúcar de las comidas y los químicos de las comidas como para encima tener la capacidad de metabolizar los metales pesados. La vida media de una molécula de cadmio está en torno a los 20 años. Entonces, una molécula de cadmio archivada en la cara ventral de la próstata, bueno, y no es una molécula, son millones de moléculas. Yo dejé de fumar hace 40 años, sí, bueno, hace 20 años dejé de fumar, pero qué raro, me han diagnosticado un cáncer de próstata. Puede ser, puede ser. Una cosa que también me gusta a mí aclarar, somos muy simplistas a la hora de buscar una causa, y normalmente lo que nos pasa en salud no tiene una sola causa, suele ser multifactorial. Los metales pesados hay que meterlos en ese cajón de posibles etiologías de las enfermedades, incluida el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad autoinmune y las enfermedades neurodegenerativas, que son básicamente las que más nos preocupan a día de hoy en nuestra población. Esto es un ejemplo de un artículo de 2016 en una revista muy prestigiosa de cardiología que leemos los cardiólogos, donde dice que hay una relación entre el cadmio, el tabaco y la enfermedad cardiovascular. Y es un estudio nacional americano, o sea, no es un artículo que venga de un naturópata perdido de por ahí, no. Es un estudio hecho con todos los rigores epidemiológicos. Y lo digo no por el tema del naturópata, sino porque sabemos el ambiente en el que nos estamos moviendo hoy en día en España,
en el que se argumenta una supuesta falta de evidencia para muchas cosas. De la quelación de metales pesados se habla como pseudoterapia y eso es, vamos, no es ni una duda, ni una opinión, ni una certeza, es una estupidez mayúscula, porque evidencia hay. Pasa que hay que estudiar, hay que tener las cosas muy claras y no todo el mundo tiene ganas de estudiar y tiempo. Por eso es importante que tú reconozcas cuando lo que estás diciendo es solo una opinión, cuando es verdad o cuando es una duda, y la duda es muy cómoda. Esto está abriendo la puerta a que podamos los cardiólogos entender el tema de los metales pesados y empezar a abordar la enfermedad arteriosclerótica desde un punto de vista más efectivo. Esto es del año 2016, se ha hecho un estudio que luego os contaré de por qué tratar los metales pesados tiene un efecto positivo a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares. Y hay otras cosas. Hay otros metales, está el mercurio, está el aluminio, está el plomo, que estamos en contacto con ellos, no a nivel de intoxicación bestial, pero sí a nivel de una cronicidad que poco a poco puede ir generando enfermedades. Os voy a pedir que me dejéis abrir el siguiente, que es la historia de la quelación de metales pesados. La quelación de metales pesados tiene que ver con el tratamiento de cuando diagnosticas a una persona que tiene mercurio, que tiene aluminio, que tiene plomo, que tiene cadmio y que la arteriosclerosis que tiene puede ser por un metal pesado, la terapia se llama terapia de quelación. Quelación viene del griego quele, que es como garra, el quelante coge el metal, la molécula de metal y se va fuera del cuerpo, frecuentemente a través de la orina, con esa molécula de metal. Es un tratamiento aceptado a día de hoy para eliminar metales tóxicos, pero a nivel de intoxicación. Es decir, si tú llegas por urgencias con un mercurialismo y con unos niveles elevadísimos de mercurio, te lo acepta la ciencia médica. Pero es controvertido cuando decimos, oiga, que esto puede sustituir a la cirugía de bypass. Te dicen, no, un momento, no hay evidencia. No hay evidencia y nos hemos metido en otro terreno y eso, lo que usted está diciendo, no es así. Pues os voy a contar un poquito la historia del EDTA, que es uno de los quelantes que más se usan dentro de los médicos que hacen quelación de metales intravenosas. Fue patentado en Alemania en 1935 y se usaba para remover el calcio de los tejidos. O sea que la quelación de metales con EDTA disódico empezó con la idea de quitar calcio de los tejidos en la industria textil. Hablamos de los años 30 del siglo pasado. Empieza a haber gente que se lo quiere llevar a Estados Unidos porque estaba solo en Alemania, se sabe que es un anticoagulante y de hecho a día de hoy cuando te sacan sangre para el laboratorio, en el tubito hay EDTA, o sea que es un anticoagulante muy efectivo. Y hubo quien empezó a plantearse, oiga, esto puede servir, si las arterias se calcifican, a lo mejor esto nos vendría bien para descalcificar las arterias. En los años 50, con el boom de la industria automovilística, había mucho plomo en las pinturas, en los metales, y se vio que los trabajadores de las industrias automovilísticas tenían una alta incidencia de enfermedad arterial, infartos, carótidas, periféricas. Este médico empezó a considerar que si el calcio es protagonista de la enfermedad cardiovascular, tiene sentido pensar en el EDTA como tratamiento. Estamos en los años 50. Publicó primero un estudio con 20 pacientes, luego otro con 76, que en los años 60, para un solo investigador, es bastante, y en todos ellos encontraba mejoría. El 87% de estos 76 pacientes tuvo una mejoría casi total de la angina, de los dolores anginosos. En aquella época no había cateterismo, no se hacía todavía angioplastia. La mortalidad a 2 años la disminuyó al 50%, tratando los pacientes con EDTA. Pero por esa época, por el año 67, fue cuando se hizo la primera cirugía de bypass. René Favaloro, argentino, empezó a ver, previamente a este había un hemodinamista americano que empezó a hacer cateterismos por el brazo, se llama el doctor Mason Sons,
vieron que las arterias se estrechaban y este cirujano, con una visión macroscópica del corazón, dijo, pues yo te lo arreglo. Estas son las arterias coronarias y si hay alguna obstrucción en algún nivel, yo puedo coger la arteria mamaria y ponértela aquí en esta arteria para recuperar el flujo porque tienes una estrechez aquí, y luego puedo coger una vena de la pierna y ponerla aquí para hacer un puente y saltar la obstrucción esta que hay aquí. Esto es una muy buena visión macroscópica, no celular, no de células. No está pensando en que aquí hay un problema de inflamación celular, sino que tiene un concepto completamente diferente. Pues esto se puso de moda, a pesar de que sepamos de que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria, y esto es clave. Para mí como cardiólogo ha sido clave. No es que la grasa tape las arterias, la arteriosclerosis no es grasa tapando las arterias aquí y allí, eso no es bioquímicamente posible. La grasa no es soluble en agua, con lo cual no puede viajar libremente como le dé la gana por la sangre. La arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria y como tal, si la empezamos a ver, vamos a entender por qué a día de hoy no hay cura y por qué la medicina integrativa, la visión integrativa de la enfermedad vascular nos va a abrir los ojos a cómo dejar de sufrir un trauma tan severo como es una cirugía de bypass, porque es un trauma muy potente. El estudio Framingham fue el que definió los factores de riesgo que conocemos de la enfermedad vascular, que son el colesterol alto, la diabetes, la tensión alta, el tabaco, la obesidad y la historia familiar. Ese estudio, hecho en Framingham, que es un pueblecito al lado de Boston, en el año 48, con esos 6 factores de riesgo, los cardiólogos del siglo XX empezamos nuestra andadura. Venga, hay que prevenir la enfermedad cardiovascular. ¿Qué hay que hacer? Pues atacar esos 6 factores y ninguno más. Vale. La cirugía de bypass, los factores de riesgo típicos, fuimos avanzando por ahí, pero esto se quedó. Seguramente en Framingham no había una industria de automóviles. Y entonces ellos no se dieron cuenta de lo que los otros investigadores se estaban dando cuenta, de que el plomo de la industria automovilística estaba asociado con mayor enfermedad cardiovascular. Aún a día de hoy esto no se considera un factor de riesgo cardiovascular. Vuelvo a la misma foto. El EDTA, mientras Favaloro estaba haciendo las cirugías de bypass, hubo médicos que se dedicaron a seguir investigando el EDTA. De hecho, hubo un laboratorio que lo patentó. Abbott tuvo la patente del EDTA hasta el año 1969. ¿Qué pasó en el año 69? Cuando Favaloro estaba haciendo la cirugía de bypass, cuando los cardiólogos ya se habían ido por el estudio Framingham con el colesterol, diabetes, hipertensión, etc., pues un gran promotor de la quelación que se llama Marvin Seven falleció. Hubo un estudio con conclusiones negativas porque, claro, cuando no sigues un protocolo, la quelación de metales puede acabar muy mal. Pero esto es como todo en la vida. Si tú vas a hacer una tarta de manzana y pones los ingredientes que te salen intuitivamente, pues aquello puede acabar mal. Con lo cual hay que hacer un protocolo y hacer las cosas bien. Como se estaba poniendo en marcha el tema, pues hubo algunos a los que no les fue bien, lo publicaron en el 69 y entonces empieza una especie de caída de la terapia de quelación. Los que estaban convencidos de que esto funcionaba decidieron seguir y fundaron una asociación para el American College para el avance de la medicina integrativa, diría yo. La ilusión es que hubo portadores de la antorcha en los años 70, estudios que seguían defendiendo el EDTA, incluso cardiólogos. Este hombre, Dr. Kasdorf, publicó un estudio amplio, estudio que decía que la quelación de EDTA era eficaz en la arteriosclerosis. ¿Por qué no en Circulation? Circulation es una de las revistas más prestigiosas de la cardiología. Ahí no podía publicar nada, solo en revistas de medicina holística. ¿Qué pasa en los 80? Que la American Medical Association, la Asociación Americana de Medicina, empieza a sospechar, empieza a ver el conflicto y entonces dice, oye, tenemos que hacer estudios
para que demuestren esto, porque los cardiólogos se están mosqueando. Los cardiólogos dicen que hay que operar, que hay que hacer cirugía de bypass, que hay que dar cosas para el colesterol, pero esto no se lo creen. Yo lo he puesto porque yo en esta época ya estaba en tercero de carrera de medicina y yo de esto no había oído nada. Sin embargo, en el 84 yo estoy en tercero de carrera y hay un médico que escribe este libro, que os lo recomiendo, Bypasseando la cirugía de bypass. Es un promotor de la quelación con EDTA, Elmer Cranton. Seguimos con la historia. En el año 77 llega este prestigiosísimo cardiólogo, al que yo seguí durante mucho tiempo en mi carrera como cardiólogo, y dice, la angioplastia coronaria, o sea, metemos un baloncito dentro de la arteria, ya no hay que operarle bien, ya no hay que poner cirugía de bypass, metemos un baloncito, lo hinchamos, y eso supuso un avance, que hoy en día lo estamos viendo. O sea, la angioplastia es potentísimo, sobre todo cuando tienes un infarto, tienes la arteria tapada, te llevan menos de una hora a la sala de hemodinámica y te abren la arteria, te salvan la vida, te salvan mucho miocardio. Esto es un avance muy importante. Pero la historia de lo patentable es lo que siempre frena lo alternativo. Aquí tenemos la historia. En el año 50 es cuando el estudio Framingham empieza a ser publicado con los factores de riesgo que os he mencionado. Por aquí el descubrimiento del propanolol, que es un beta bloqueante. Aquí el descubrimiento de la aspirina como protector de la trombosis. El descubrimiento del receptor del colesterol. Los IECAs para la tensión, el enalapril, el ramipril, el captopril. Aquí el amigo Favaloro con su cirugía de bypass. Y otro argentino, hay dos argentinos en la lista, Julio Palmas, que fue el que diseñó el primer stent. Los muellecitos que hoy en día ponemos, que fue un complemento a lo que Andreas Grunzig había hecho solo con los baloncitos. Y luego por aquí en el 76, un japonés que mete la cucharada con la primera estatina. Ahí ya fue cuando se lió un poco la cosa. Entonces, había una antorcha en Dinamarca, yo tuve la oportunidad de formarme con él, el doctor Klaus Hanke, en el otoño de 1993. Él no es cardiólogo, es un médico ortomolecular que ha hecho, él dice que 250.000 sesiones de quelación con EDTA, 250.000 durante toda su vida, se jubiló hace un par de años con mortalidad cero, sin ninguna complicación, porque hace la tarta de manzana como la tiene que hacer. Los protocolos establecidos, no mete la pata, no deja que el ego le diga que viene a salvar el mundo, no. Hace lo que tiene que hacer y le ha ido muy bien. En el otoño de 1993, yo ya era residente de tercer año de cardiología, había publicado mi primer artículo en una revista inglesa y estaba la mar de contento, pero yo no tenía ni idea de esto. Estamos hablando de un residente de tercer año de cardiología que no sabe que hay una cosa que se llama metales pesados y que se pueden tratar y que está directamente relacionado con lo que él está aprendiendo día a día. Otra antorcha en Brasil, a Efraín, algunos de vosotros le conocéis, porque Efraín viene frecuentemente a España a dar charlas, es un cardiólogo, médico ortomolecular con una sabiduría impresionante, y él, en la década de los 80 y aún todavía, participa de la terapia de quelación de metales pesados. Esto es impresionante. Un metaanálisis, que es de los estudios estadísticos que más fuerza tienen en medicina, que nos da información a los médicos, con 22.000 pacientes. 22.000 pacientes. En el año 93, en el mismo en el que yo estaba de R3 haciendo otras cosas, demostrando que esta cosa funciona. Este ayudó con el protocolo. Aquí llegan los enemigos. Siempre hay el otro bando que empieza a echar tierra sobre la cosa. Y entonces no a la quelación, no a la homeopatía, no a la ozonoterapia, no a la naturopatía, no a la quiropraxia. Pero ¿qué os pasa, chiquillos? ¿Qué os pasa? La cosa se puso fea en los años 90 y esto fue a los tribunales. Y la sociedad esta que habían fundado los defensores del EDTA se tuvo que gastar una pasta defendiendo, básicamente porque un día les dio por publicar en un folleto publicitario que la terapia con EDTA era efectiva para la arteriosclerosis. Esto a los cirujanos los puso de uñas, fueron a ponerle la queja a las autoridades en Estados Unidos y se lió una gorda. Pero entonces un cardiólogo, o sea, ha habido siempre algún cardiólogo en el medio del camino de la quelación de metales, escribió una monografía de 100 páginas, diciendo, señores, aquí hay evidencia, el que la quiera ver, la puede ver, yo soy cardiólogo y yo hago esto, hagámoslo.
Si no es porque se mete un político, estamos perdidos. Entonces, un político, siguiendo al cardiólogo, dijo, oiga, señores, ¿por qué no hacemos un estudio que patrocine el sistema público americano, que es el que patrocina la mayoría de las cosas que nosotros aceptamos como evidencia médica a día de hoy? Porque coger un estudio con 50.000 personas cuesta un dinero y eso no lo podemos hacer nosotros ahí fácilmente a pie de calle. Esto lo hace el gobierno americano y entonces dice, venga, la sanidad pública americana hace una convocatoria y dice, ¿quién se apunta a hacer el estudio de quelación con EDTA? Y entonces un cardiólogo, otro cardiólogo, Tony Lamas, que es un cardiólogo de la Universidad de Miami, empezó el estudio que se llama el estudio TACT, que salió publicado en 2016, donde dice enfermedad cardiovascular, metales pesados y los beneficios inesperados de la quelación. Claro, cuando uno está en el mundo cardiológico y le ponen esto, que le han estado diciendo, que le han estado calentando la oreja diciendo esto no vale, esto es una pseudoterapia, no hay evidencia, no sé qué, esto no vale para nada, esto es un efecto placebo. Y vas, haces un estudio y te salen unos resultados sorprendentes, pues tienes que decir inesperados, cuando esto se publica 30 años después de todo lo que os he estado contando durante estos 15 minutos. Pero bien, el caso es que este estudio, que fue muy bien diseñado, nos ha abierto las puertas para que podamos hacer terapia de quelación. En España se hace pues, en centros médicos aislados, normalmente en sitios de médicos integrativos, y una vez más un cardiólogo. Aquí estoy yo, espero que no me defraudéis. Yo estoy promoviendo el tema de la quelación de metales y en parte por eso me he animado a hacer el monográfico de metales pesados gracias a la invitación de la escuela ESI. Aquí cerramos el capítulo de metales pesados y nos vamos a hablar del máster. El máster es suplementación. ¿Por qué hay que suplementar? Pues porque no sabemos alimentarnos. Como no sabemos alimentarnos, nos están faltando un montón de nutrientes. O, aunque sepamos alimentarnos, hay nutrientes que no encontramos en los alimentos actuales. Y entonces es importante saber detectar dónde pueden estar los fallos para poder actuar y suplementar. Saber que con el paso del tiempo no es lo mismo tener 20 años que 30, que 40, debería decir con el paso de la oxidación, de acuerdo a la primera parte. Voy a hablar de algunos suplementos que son claves. Mi amigo número 1 es el magnesio. ¿Qué hace el magnesio en el sistema cardiovascular? Esto que tenéis a la derecha de vuestra pantalla, los que estáis online, es una arteria, un corazón, y lo que está, a la izquierda mirando de frente y a la derecha es como realmente tenemos que aprender a ver el sistema cardiovascular. Si lo veis, es impresionante. El sistema cardiovascular no es solamente un corazón y unas arterias, que si la carótida, las de las piernas y ya está. No, no, no. Todo esto son arterias, más o menos grandes, pero todas estas son conductos por donde la sangre, es decir, ese líquido lleno de células, lleva los nutrientes y todo lo que tiene que llevar a la periferia, es así. Y esto hace parte del despertar de cómo tenemos que ver un cuerpo humano, no como órganos, sino como una red uniforme de cosas. El magnesio en las arterias es antagonista del calcio, por ejemplo. Si tú te vas a un cardiólogo y le preguntas, dime una lista de antagonistas del calcio, te dirá Adalat, Verapamil, Felodipino, Amlodipino. Los antagonistas del calcio, claro, son para la tensión arterial, para las arritmias. Oiga, pero es que hay un antagonista del calcio que es el natural, que es el magnesio. Porque cuando vamos a tratar la hipertensión no hacemos que el primer paso sea cómo está su nivel de magnesio y no el nivel de magnesio circulante, porque el que tenemos que valorar en este caso es el nivel de magnesio intracelular. El magnesio es un elemento clave dentro de la célula, fuera no vale para nada.
es vasodilatador, disminuye la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia? El vaso que está más ancho, pues la tensión es más relajada. Si el vaso está cerrado o con menos diámetro, la tensión es mayor. Se sabe que con el paso de la oxidación, con el paso de los años, a medida que cumplimos años, las arterias tienden a ser más rígidas. Eso nos tiene que llevar a pensar, desde el nivel de dudas, opiniones y certezas, si aquello que se dice hoy en día de que todo el mundo tiene que tener por debajo de 120-80 de tensión arterial es una cosa lógica o no. No lo es. No es lógico para nada. Cuando yo estudié la carrera, que la terminé en el año 88, yo salí con una fórmula en mi cabeza que era la tensión arterial normal, la sistólica, la de arriba, es 100 más la edad. 100 más la edad, porque va en torno a que tú con el paso del tiempo vas a tener arterias más rígidas y vas a necesitar más flujo por dentro, es hidráulica básica. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que todo el mundo, tú pones a una persona de más de 70 años con 120 en agosto en Málaga y no se puede mover, pero él cree que está genial porque tiene la tensión en 120 y no, 140 mínimo, entre 140 y 160. Esto que estoy diciendo contradice completamente las guías de actuación actuales en hipertensión arterial. Porque ¿qué interesa detrás de las guías de actuación? Siempre hay una industria que promueve la venta de fármacos. Eso ya no es un mito, ni me da ningún tipo de pudor hablarlo en público, porque ya sabemos que es así. No somos angelitos, posiblemente sí en otra dimensión, pero en esta somos seres humanos con un montón de defectos, y uno de los defectos es la ambición, y se ha metido en esa industria y nos ha hecho polvo la ciencia médica. Estamos poco a poco saliendo de ese menjurje para recuperar la salud de la sociedad. ¿Qué más hace el magnesio en el endotelio? El endotelio es la capa de dentro de la arteria. Cada arteria, cada tubito de estos tiene 3 capas. La externa, que se llama adventicia, la media, que se llama media, y la interna, que se llama endotelio. El endotelio es como una moqueta, porque las células de la sangre van a chocar contra él y no se deben destruir. Entonces, el endotelio es una moquetita que lleva la sangre con todo el cariño del mundo para que los glóbulos rojos y las plaquetas no se destruyan. Y aquí tiene un papel clave el magnesio. 1, 2, 3, 4 papeles. Evita que las plaquetas se peguen, es decir, lo que nos dicen que hace la aspirina. Oye, pero si con magnesio puedo hacer lo mismo que hace la aspirina. Ya, pero es que no hay estudios que demuestren. Vale. Aumenta el óxido nítrico, que a pesar de ser un radical libre, es muy necesario para que las arterias funcionen bien. Es decir, no todos los radicales libres son malos. Hay un balance de radicales libres que es necesario. Baja la inflamación, o sea, evita la arteriosclerosis, y baja la producción de radicales libres de los malos. Y a nivel del corazón, ¿qué hace el magnesio? Pues tiene efectos antiisquémicos. Es decir, podemos dar magnesio para que la gente que tiene angina mejore, porque disminuye el espasmo coronario, disminuye el daño oxidativo, disminuye el consumo de oxígeno por las células del corazón y es antiarrítmico. El magnesio es antiarrítmico. Hay muchas arritmias en unidad de cuidados intensivos que tratamos con magnesio intravenoso. Nadie se debería sorprender entonces que un cardiólogo tenga como su suplemento de cabecera el magnesio. Oye, magnesio. Y entonces voy a estudiar qué tipo de magnesio, y eso es lo que nos vamos a aprender en el máster. Hay diferentes tipos de magnesio, el citrato de magnesio, el óxido de magnesio, el glicinato de magnesio, etcétera. ¿Cuál es bueno, en cuáles circunstancias, cuál me va a dar un poco más de diarrea, entonces voy a intentar evitarlo? O sea, que esto no es simplemente el magnesio, porque entramos en otro mundo que también es un negocio, el mundo de la suplementación, y ahí también hay cositas. Ahí también hay cositas. Hay quien te vende lo que no es, etc. Este es un artículo en una revista muy prestigiosa de las nuestras que habla de hipertensión y efectos de la suplementación de magnesio en la tensión arterial. Metaanálisis, una vez. Metaanálisis es un estudio de mucha potencia estadística. O sea que evidencia hay. El síndrome metabólico es, perdón, como he cambiado el programa, algunas diapositivas no están bien, pero bueno, se lee. El síndrome metabólico tiene estos componentes: intolerancia a la glucosa, que es lo que se conoce como prediabetes, la obesidad visceral, la barriguita, la tensión alta,
el colesterol alto, la inflamación en general y lo que se conoce como estado protrombótico, es decir, tendencia a coágulos, a trombos. Porque en la enfermedad vascular hay dos componentes. Una es el estrechamiento de las arterias, pero hay otro que es el trombo, que es el agudo. Cuando tú tienes un infarto puedes tener una arteria completamente limpia, pero un coágulo que se ha parado ahí bloquea el paso de sangre y es un infartazo. Esos son dos enfermedades con manifestaciones parecidas. Pues el síndrome metabólico se sabe que el magnesio, o sea, a menos magnesio, mayor posibilidad de síndrome metabólico. ¿Qué pasa? Que es que el magnesio tiene papel en 300 reacciones enzimáticas del cuerpo. 300. El magnesio tiene que ver con la producción de insulina del páncreas, con lo que hemos visto antes de los vasos, de la hipertensión, de la relajación de los músculos, etcétera, de la digestión. Y nada menos que con la producción de energía. Cuando nosotros nos dicen energía a nivel de la célula, ¿qué es la energía? Es decir, ¿qué es que una célula produzca energía? Es ATP. El ATP, la cantidad de ATP que tú produces en el cuerpo es la cantidad de energía que tienes en ese momento. Pues el magnesio está en 1 y 2. Dos reacciones, junto con el calcio aquí, el potasio aquí, el sodio, participa en la energía. Muchas veces te sientes en la producción de energía. Los pacientes que se sienten cansados, te has mirado el magnesio, cómo estás de magnesio y eso ¿dónde está? ¿Dónde se consigue el magnesio? ¿Eso para qué sirve? Porque la sociedad está enfocada en dos minerales, el calcio para los huesos y el hierro para la anemia, punto. Ya está. Si tomas un suplemento de hierro parece que ya has encontrado la panacea y eso es peligroso, porque el hierro es un prooxidante. O sea que eso también se ve en el máster. Oye, eso de tomar hierro es bueno y eso de tomar calcio, ¿realmente la osteoporosis es déficit de calcio? No, padre. La osteoporosis es déficit de vitamina D y de magnesio. Y lo de dar un suplemento de calcio, si no tienes magnesio suficiente, ese calcio no se va a meter al hueso, se va a ir a otra parte. Y entonces la calcificación de las arterias, la calcificación de los tendones. Oiga, y es que me han dicho que como ya soy menopáusica, entonces tengo que empezar a tomar calcio. Ojo, porque 20 años tomando un suplemento de calcio que no estás usando, eso se acaba yendo para otro lado y generando problemas de otro tipo. Osteoporosis es más déficit de vitamina D y de magnesio que de calcio, que se os quede para vuestra propia experiencia y para la práctica profesional. Deficiencias nutricionales que pueden causar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome derivado de que el corazón no tiene la suficiente fuerza para contraerse. Pues mira, tenemos, el déficit de vitamina D. Hay una epidemia a día de hoy en el mundo occidental de déficit de vitamina D y la gente no lo sabe por estarse midiendo el colesterol. Hay que dejar la manía de medirse el colesterol, que no vale para nada, y empezar a medirse cosas que realmente son útiles. La vitamina D es el regulador principal del sistema inmune. ¿Y qué es el sistema inmune? El de las defensas. ¿Y de qué nos tenemos que defender? De dos cosas, de las infecciones y del cáncer. Porque las células cancerosas, el organismo las detecta y activa unos glóbulos blancos que se llaman natural killers, asesinas naturales. Ese nombre se las trae, tenemos células asesinas en nuestra circulación. Todo eso está controlado por la vitamina D, con lo cual un déficit bajo de vitamina D mantenido en el tiempo puede fomentar la aparición de cáncer y de infecciones. ¿Y de dónde se obtiene la vitamina D? Del sol, la luz del sol, interactuando en la piel con una molécula de colesterol. El colesterol es el precursor de la vitamina D y lo estamos bajando como posesos. Coenzima Q10, selenio, tiamina, carnitina y magnesio. Vuelta al magnesio. Cuando no tienes magnesio puedes tener insuficiencia cardíaca, corazón débil. ¿Qué pasa? Que una célula sana tiene poco calcio dentro. A esto iba con lo de los suplementos. La célula sana tiene que tener mucho magnesio dentro y poco calcio. Cuando no tienes magnesio en niveles suficientes, lo que tienes es mucho calcio dentro y eso genera problemas. Eso genera problemas. Las estatinas, que son las
que reducen el colesterol por esta vía. Si bloqueamos aquí, bloqueamos la producción de colesterol, también bloquean la producción de coenzima Q10, y este es un problema ampliamente desconocido en la sociedad, porque estamos pensando que el colesterol es malo y nos estamos cargando la coenzima Q10. ¿Qué es la coenzima Q10? Esto es como obtenemos la energía en las células. Hay una cosa que se llama cadena transportadora de electrones donde se produce la energía en la célula, y en esa cadena, he ampliado aquí, es parte fundamental la coenzima Q10. Doctor, me canso. ¿Cómo está su magnesio? No lo sé. ¿Toma usted pastillas para el colesterol? Sí. ¿Se las puedo quitar? No, porque mi médico de cabecera se va a enfadar. Vale. Vale. Sí, bueno, el cardiólogo. La falta de coenzima Q10 puede llevar a una enfermedad mitocondrial, evidente. Si estás bloqueando el combustible de la mitocondria, que es la coenzima Q10, llevas a una enfermedad mitocondrial. ¿Cuáles son enfermedades mitocondriales? La disfunción diastólica, esto es un término muy cardiológico, la enfermedad de Parkinson, la migraña, el autismo, la fibromialgia, muchos problemas musculares, fomentar la toxicidad por mercurio, errores congénitos del metabolismo del niño que viene. La coenzima Q10 se produce difícilmente en el cuerpo a partir de los 40 años. Sobre todo, mirad cómo cae la producción de coenzima Q10 en el corazón a partir de los 40 años. Con lo cual es una paradoja que nosotros, a partir de los 40 años, con el afán de proteger el corazón, estemos dando pastillas para el colesterol que lo que hacen es bajar su principal fuente de energía, que se llama coenzima Q10. Este es un error que poco a poco tendremos que ir corrigiendo si queremos mejorar en los tratamientos cardiológicos. Otro suplemento que ayuda mucho en la función cardiológica es la L-carnitina. Os he puesto un estudio con 3.600 y pico de pacientes en los que se demuestra que la L-carnitina, que ya lo veréis en el máster, disminuye la causa de mortalidad, disminuye los síntomas anginosos, disminuye las arritmias malignas hasta en un 65%. Estos son datos que son importantísimos. Pensar en clave ortomolecular, orto del griego correcto, moléculas de las moléculas correctas, igual que ortografía, ortodoncia, ortopedia. Ortomolecular es las moléculas correctas en cada momento de mi vida. Si yo tengo las moléculas correctas, pues tengo más posibilidades de estar sano. El miocardio aturdido es aquel miocardio que se queda alrededor de la zona infartada, y si le ayudamos al corazón con los suplementos que necesita, vamos a tener mejores resultados. El cromo, ya estamos terminando, ya me quedan poquitas diapositivas. El cromo es un elemento muy interesante. Aquí en este artículo de una revista prestigiosa de diabetes, de endocrinología americana, demuestran que el cromo es un suplemento que tiene un papel fundamental en el tratamiento de la diabetes, porque mejora la sensibilidad del receptor de la insulina, que es uno de los problemas del diabético. O sea, mejora la capacidad de la insulina de trabajar en la célula. Eso es el cromo trivalente, porque el mismo cromo, pero en una forma que se llama hexavalente, que es un cambio químico, es tóxico, y es uno de los tóxicos que veremos en la charla de metales pesados. El mismo cromo trivalente lo necesitamos, pero el hexavalente es tóxico y muy tóxico. El cromo es porque es muy resistente a la oxidación, es lo que hace que el acero sea acero inoxidable. Acero más cromo, acero inoxidable. Como estamos llenos de acero inoxidable en nuestra cocina, algo de cromo nos pasa. La taurina. ¿Dónde está la taurina en una cosa comercial? Bueno, no voy a hacer publicidad encima. Pero bueno, una marca que patrocina la Fórmula 1 y te da alas. Pues esa es muy tóxica, ¿vale? Esa no. La que te da alas no. Pero la taurina en un suplemento adecuado es un antagonista de la angiotensina 2. Pregúntale a un cardiólogo, ¿cuáles son los inhibidores de la angiotensina 2? Pues el losartán, el candesartán, ese montón de fármacos que terminan en sartán. Oiga, pero yo tengo uno que si le damos magnesio y taurina, estamos haciendo lo mismo que si le hubiera mandado amlodipino y losartán. Ah, pues sí, y de una manera más natural, de una manera más biológica.
La taurina es un derivado de la metionina, algunos lo clasifican como que es un aminoácido en sí mismo, reduce el estrés oxidativo, atenúa la diabetes, mejora la función cardíaca y protege del daño miocárdico por isquemia. Hay una cosa que es, después del infarto, cuando vuelves a abrir la arteria, hay un daño por reperfusión. El infarto tiene dos daños en el corazón, cuando se tapa y cuando se abre la arteria. Esto protege. Otro micronutriente fundamental, el selenio, que en grandes cantidades puede llegar a ser tóxico, con lo cual esto también hay que saberlo manejar. El selenio, hay un caso clínico aquí de una revista de pediatría que cuando no hay suficiente selenio el corazón se dilata y trabaja mal, en niños. Y aquí otra insuficiencia cardíaca derivada del déficit de selenio. ¿Dónde está el selenio? ¿Alguien lo sabe? Bien. Tarea. ¿Dónde se encuentra el selenio? La vitamina K2, es fundamental, la vitamina K2 para que el calcio no se deposite en las arterias. Cuando tienes un déficit de vitamina K2, las arterias tienden a calcificarse. La vitamina C. Este señor, Linus Pauling, se ganó un premio Nobel, o sea, era alguien en la ciencia. Es considerado el padre de la medicina ortomolecular. Toda la medicina debería ser ortomolecular, pero nos hemos desviado tanto del camino, pues que ahora hay una especie de nombre que nos intenta volver al camino, medicina ortomolecular. Y él describió una teoría muy bonita de cómo un déficit de vitamina C, no a nivel de escorbuto, que es el déficit severo, sino un déficit leve de vitamina C mantenido en el tiempo, hace que las arterias se vayan degenerando y es el paso inicial del fenómeno que conocemos como arteriosclerosis, porque la vitamina C es clave en muchas partes de la arteria. Como veis, no tiene nada que ver con que el colesterol se deposita en las arterias. Eso hay que empezar a entenderlo. ¿Por qué se inflaman las arterias? ¿Por qué la vitamina C es importante? ¿Por qué el balance de calcio y magnesio? ¿Por qué la vitamina K2? Las funciones del colesterol. Yo me he convertido como una especie de abogado del colesterol. El colesterol es un componente muy importante de las membranas de los animales, porque las membranas celulares son flexibles. La pared celular de los vegetales es rígida, el vegetal es rígido. Nosotros tenemos que ser flexibles y necesitamos los lípidos, entre ellos el colesterol, para que la célula funcione bien. Sobre todo las células neuronales. Hay estudios, las células cerebrales, las células nerviosas, estudios recientes del mundo de la neurología básica que empieza a demostrar que un colesterol muy bajo se asocia a problemas neurológicos neurodegenerativos. Como os dije antes, el colesterol es el precursor de la vitamina D, es el precursor de las hormonas sexuales, de la progesterona, de los estrógenos y de la testosterona, es el precursor del cortisol y la aldosterona, que son las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, y que este eje hormonal es clave. Y es el precursor de las sales biliares esenciales en la absorción de algunos nutrientes, sobre todo las grasas. Es antiinflamatorio porque bloquea los tromboxanos y el ácido araquidónico, que son lípidos malos, el colesterol bloquea. Entonces hay que empezar a sacarse la idea de que colesterol malo, malo, bajo, estatinas buenas, buenas, vamos a tratarnos con estatinas, todo el mundo a partir de los 40 para salvarnos del infarto. Eso no es real y hay evidencia que lo demuestra. Espero que lo hayáis pasado bien esta horita. Si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas de casa? Venga. Aquí Laura manda. A ver, hay varias. ¿Hay efectos negativos si se toma clorela con sospechas de tener disbiosis en el intestino grueso? ¿Clorela con? Si hay sospecha de tener disbiosis en el intestino grueso. A ver, yo soy un defensor de la individualidad. Soy un defensor de la medicina individual. De toda la vida, tanto en el paradigma alopático como en el nuevo, se nos ha enseñado que la medicina no es una ciencia exacta. Yo lo he dicho muchísimas veces como cardiólogo. Señora, en medicina no hay ni siempre ni nunca. Nosotros nos movemos con estadísticas, con evidencias estadísticas. ¿Que mi vecino ha saltado del 5º piso y no se ha matado? Vale. ¿Puedo saltar yo? Oye, yo no saltaría por si acaso. Entonces, el tema de la clorela sabemos que es una alga que es muy útil en la quelación de mercurio, pero que no se absorbe.
Si hay disbiosis intestinal, en principio no se me ocurre que haya un riesgo, pero hay que ver para qué estás tomando clorela, en qué cantidades y qué disbiosis y qué otras enfermedades tienes. Tomo carbonato de magnesio para regular el tránsito intestinal. ¿Esto es negativo para otras cosas? No suelo contestar preguntas de tipo médico en público. O sea, bien. Bueno, a ver, miro otra. Esto es un riesgo que se corre ahora mismo con Doctor Google. Sí. Doctor Google, yo he leído qué, yo he leído qué, yo he leído qué. Es muy bueno estar informado, es muy bueno estar informado, pero esto que tengo es una duda, es una opinión, es una certeza. Hay muchísimos suplementos, hay muchísimas cosas. Después, ¿una sobredosis de magnesio puede causar el efecto contrario? Sí, una sobredosis de magnesio es peligrosa, puede dar arritmias, calambres, problemas neurológicos. Todo en su justo medio. Eso, in medio virtus, es una frase de Santo Tomás y no se aplica solo para la vida filosófica, enfoque antropológico, sino también para la medicina. ¿La hormona tiroidea es mala? No, es necesaria, pero si tengo mucha, tengo un hipertiroidismo, y si tengo poca, tengo un hipotiroidismo. Y todo. Sí, perdón. No, adelante. ¿La deficiencia de vitamina D a nivel mundial, a qué se debe? Varios factores. Primero, que la gente no sabe el papel importante de la vitamina D. De hecho, muchos investigadores ya la denominan hormona, no solo una vitamina, sino una hormona. Segundo, nos han dicho que el sol es malo y nos estamos protegiendo del sol a mansalva. Tanto protector solar vale, supuestamente no tenemos el daño que promueve el cáncer de piel, pero al no poder absorber la luz del sol, al menos durante 20 minutitos sobre la piel desnuda, sin protector solar, y luego no pasarse jabón sobre esa piel, que es la forma como se absorbe la vitamina D, hay una deficiencia. Yo creo que es el estilo de vida, y estamos a la sombra todo el día metidos en edificios trabajando porque hay que pagar una hipoteca, y entonces comemos comidas rápidas, basura, no nos da el sol y vamos como locos por la vida. Yo creo que ha quedado bien, es una buena causa del déficit de vitamina D. Si quieren hacer preguntas, me Ahora tenéis que preguntas pedir de aquí. el micrófono, y si no, puedo seguir mirando preguntas de la gente. Por allí tenemos. Hola, me llamo Virginia. Hola. Tengo una niña con autismo y bueno, nosotros estamos familiarizados con la quelación a bajas dosis, no con esta, pero sí con ácido folicuico y DMSA. Hemos visto muchos beneficios en la niña desde que hemos hecho la quelación, sobre todo a nivel comunicativo. Entonces yo, desde el punto de vista cardiológico, también serían otro tipo de terapias a considerar, aparte del ESTA, porque es que del ESTA no tengo muy buenos reportes tampoco. Sí, el EDTA no tiene ningún efecto sobre el mercurio. Eso lo veremos cuando estemos en el tema de los metales pesados en el monográfico. El mercurio se tiene que quelar con DMPS, que son las siglas de dimercaptopurin, succinil, no sé qué. Y DMSA también. Y el DMSA, que es oral, y el ácido alfa-lipoico. Hay otros quelantes naturales, la ceolita, las arcillas, el cilantro. Cilantro es muy buen quelante de Tengo mis mercurio. reservas con algunos porque son uniones poco estables y lo que hacen es remover por dentro del organismo sin llegar a expulsar. Sí. La clorela lo tenemos un poquito. Sí, y además el protocolo de Andy Cutler dijo que no a la clorela bajo ningún concepto, porque lo único que ibas a hacer era remover el mercurio. Sí. No solamente es el mercurio y el quelante, sino la capacidad del cuerpo para excretar el metal. Si estás agotado, no te va a salir el mercurio en el pelo, y eso no quiere decir que te hayas limpiado el mercurio, es que no lo estás sacando. Entonces, en el mundo de los metales pesados hay todavía mucho por aprender, apenas estamos empezando, porque eso lo hemos generado en los últimos 50 años. Lo que sí se empieza a saber mucho ya del autismo en niños es el papel que tiene definitivamente las amalgamas de la madre, porque es que la placenta no bloquea el paso de metales pesados al niño, y las vacunas. Este es un tema donde yo tampoco entro ya de puntillas porque no me importa. Yo no soy anti nada, yo soy pro todo. Yo soy científico, soy doctor en medicina, con lo cual mi mente es científica. Pero meter todas las vacunas en un saco y sacarlo ahí como que, venga, es que tú eres un antivacunas, no.
No es lo mismo una vacuna con un virus vivo como la polio, que no debe tener ningún problema, si lo das a tiempo, según las fases de la luna, hay un montón de cosas en geobiología que son preciosas. Y otra cosa es que me pongas una vacuna 2 o 3, 4, 5 dosis antes de los 2 años que tienen ya dosis tóxicas de mercurio, de tiomersal y cosas de estas. Entonces estamos en un mundo bastante complicado, revuelto, y hay que salir de las opiniones y buscar un poquito más de certeza. Más preguntitas. El micrófono. ¿Cómo podemos saber la clase de magnesio que necesitamos cada uno? Depende del motivo por el que lo vayas a tomar. Si prefieres, si necesitas alguno que te baje la tensión, pero que no te afloje, que no te dé tendencia a la diarrea, pues puedes ir por el lado del glicinato en lugar del citrato. Es decir, glicinato. Es decir, son ya detalles muy técnicos que requieren un poquito más de tiempo para poderlo explicar. Hay marcas conocidas y no pasa nada con tomar, es decir, magnesio durante 3 meses, porque tienes síntomas claros. Se te está subiendo la tensión, estás teniendo calambres y has estado tomando un diurético, pues oye, es posible que tengas el magnesio bajo. Pues vas a la farmacia, dame un suplemento de magnesio y puede ser. Pero es que hay muchas clases de magnesio. Hay muchas clases de magnesio. Ese es el problema. Y entonces cuando no se tiene la formación suficiente, hay que ir al médico o al terapeuta, y normalmente, como por arte de magia, que no es magia, aquí me voy a salir un poquito de lo convencional y me voy a meter en el tema de la intuición. Se sabe, hay estudios que demuestran que la intuición del médico o terapeuta es clave, que tanto el paciente como el médico saben qué pasa. Si eres un médico como debe ser, si tu interés es el que debe ser y si el paciente está buscando lo que debe buscar, ¿vale? En esos casos hay estudios científicos que demuestran el papel de la intuición del médico en lo que te pasa. Entonces, oye, tú vas a tu médico, a tu integrativo, al terapeuta de confianza o a tu hijo médico y le dices, tengo esto y esto y esto y esto, ¿qué puedo tomar? Te dirá algo. Porque intentar controlar todo a base de exámenes de sangre es imposible, eso tiende a infinito. Es decir, venga, vamos a hacer una prueba y ahora otra y ahora otra y ahora otra, y al final todos los médicos acabamos emitiendo un diagnóstico, y que si nos preguntan, oye, tu nivel de certeza respecto a los diagnósticos que has emitido hoy, diría, pues, honestamente hablando, hay días que te vas un poco frustrado a casa. Dices, pues es que no lo sé. O sea que en eso también hay que entrar en esa otra dimensión que a mí me lleva a pensar, cuando yo digo mi cerebro, ¿quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo mi cerebro? ¿Dónde está mi mente? Oye, me estoy yendo ya por otros lados que no son el objetivo, no son el objetivo de la charla. Aquí otra pregunta. No sé si te he entendido bien. ¿Quieres decir que si yo llevo a tomar el sol al niño sin cremita, tarde a las 7 o así, 20 minutos, para que tenga vitamina C, no debería bañarle? Vitamina D. Vitamina D, ¿no debería bañarle? Sí, después de tomar el sol, las horas siguientes no debes pasar jabón sobre el área. Que es lo primero que hacemos cuando traemos a los niños del parque. Claro. Son un montón de cositas. Gracias, es importante. Esto lo enseña mucho, no sé si conocéis al doctor Mercola. Sí. Es un médico integrativo buenísimo, tiene una página muy ilustrativa, muy educativa para nivel general, en español y en inglés. Doctor Joseph Mercola. Lo aprendí de él, que yo tampoco lo sabía. Oye, esto es, si tú coges el jabón y haces así sobre lo que acabas de, lo que se estaba generando ahí, vale, se rompe. Pues tenemos un añito, estamos a tiempo. ¿Qué hay que hacer para que los suplementos lleguen donde tienen que llegar? Pregunta qué hay que hacer para que los suplementos lleguen donde tienen que llegar. Lo primero y lo más simple, respirar. ¿Por qué? La microcirculación no tiene la misma frecuencia que el pulso. Cuando vemos a nivel de célula, la imagen de la arteriola llegando a la célula y luego la venita, la vénula saliendo, esa frecuencia
en una persona sana y estable es de 8 a 10 por minuto, pulsaciones. Y eso depende más de esto. Cuando tú haces esto, generas una presión negativa dentro del tórax que tira para atrás de la circulación venosa y entonces la circulación arterial microscópica puede avanzar. Hay gente que está tan enferma que tiene 1 por minuto, 1 cada 2 minutos. Es decir, los glóbulos rojos están ahí aparcados. Oye, como un atasco de mediodía en Madrid. Dice, esto aquí no circula, entonces no llega. Lo primero, circular. Segundo, que haya circulación. Si tienes enfermedad, en esto se ven grandes mejorías con la quelación de EDTA. Este verano nada menos empecé a tratar a un señor de 80 años al que le iban a amputar una pierna. A la tercera sesión de quelación con EDTA la pierna había cambiado completamente. El vascular estaba a cuadros. Porque al eliminar todos los metales pesados recuperas la microcirculación. ¿Recordáis la foto de lo que es un cuerpo lleno de arteriolas? Eso, al generar circulación, pues todo va llegando a la vena. Si no circula, por eso es tan importante el yoga. Los pulmones tienen una capacidad en un adulto de unos 3 litros y en una respiración normal no llegamos a medio litro. Si estás durante un año entero respirando normalmente, estás usando muy poco porcentaje de la capacidad pulmonar.